Hola, ¿cómo están? Soy Ana María Torres, soy arquitecta y les doy la bienvenida a Espacio Arquitecta, un podcast que más que un podcast busca ser una comunidad de mujeres cuyo propósito es dar forma a un futuro sostenible en el campo de la arquitectura. En el capítulo de hoy estaremos conversando acerca de un tema que se denomina Enverdeciendo las ciudades y para ello nos acompaña Alejandra Vargas Rodríguez. Bienvenida, Alejandra. Muchas Gracias. gracias por estar en Espacio Arquitecta. Alejandra Vargas Rodríguez es ingeniera agrónoma y paisajista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con estudio de magíster en asentamiento urbano y medio ambiente. Posee un postítulo del New York Botanical Garden en Landscape and Management. Es docente de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal y directora del diplomado del programa de áreas verdes de la misma casa de estudio donde ella se formó. Ujú. Adicionalmente, dicta los cursos de manejo de árboles urbanos y parques y jardines de Nueva York y de Londres, y también es directora de la Fundación Inspira, cuyo propósito es construir jardines sanadores y en centros hospitalarios. Bienvenida y más que bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y ya empecemos a conversar. Tenemos 30 minutos que van a pasar Ujú. volando. Leyendo tu trabajo hay muchos conceptos re interesantes. Leía sobre ecología del paisaje, vegetación de áreas verdes urbanas, programas de manejo de áreas verdes. Y antes de entrar en lo técnico, tú eres agrónoma. Sí, Quería preguntarte cómo nace en ti este vínculo o esta mirada entre el vínculo entre agronomía y arquitectura, entre lo verde y lo construido, o los árboles y las ciudades. Eso, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de cómo nace esto. la verdad es que nace por casualidad. No fue algo muy planeado. En la época que yo estudié agronomía no existía nada cercano al áreas verdes. Ujú. Creo que no había ningún curso. Pero y yo la verdad es que me fui por el lado de fruticultura, así que no, nada que ver. Pero cuando me recibí, me fui a vivir a Estados Unidos, Ya. porque mi marido iba a hacer un máster, entonces nos fuimos a la ciudad de New Orleans, donde vivíamos al lado del jardín zoológico de Nueva York, o sea, de New De Orleans. New- Y yo trabajé en ese zoológico, en los jardines, y trabajé como jardinero, porque me Mm, conseguí un mm, trabajo ahí. Y me encantó, lo pasé súper bien, y de ahí la idea era al año siguiente estudiar. Pensábamos ir a California, donde hay bastante oferta para la agricultura, ujú. pero mi marido consiguió trabajo en Nueva York, no consiguió en California. Y pensando, bueno, vamos a Nueva York, no era mal destino. ¿Qué hago en Nueva York? Y ahí no me acuerdo cómo, creo que alguien con quien estaba en el jardín botánico, o sea, en el zoológico de New Orleans, me dijo, busca en el Botanical Garden". Ujú. Y me metí, me gustaron los programas, encontré interesante y dije, voy a probar, y entré a estudiar Landscape Management. Así que de ahí nació. Después volví a Chile y no sabía mucho qué hacer, no sabía si emplearme en algo agrícola, y entre medio estaba esperando guagua, entonces dije, me tiro por el lado del paisajismo a ver qué sale, y bueno, ahí hice mi carrera en esto. Así que Oye, fue y absolutamente por casualidad. bueno, como todas las cosas así como importantes, como loco Sí, eso, ¿ah? Las casualidades. sí. Y me imagino, bueno, ahí quería preguntarte porque em, en esto de los árboles y las ciudades y tu llegada a Nueva York, Ujú. eh, se ve aparentemente como que no existieran conflictos entre árboles y lo construido. Em, y uno mira el resto de las ciudades y sí a veces se encuentra con ciertos conflictos. ¿Qué elementos hay o cómo se tratan? Y si estoy en lo cierto. Yo creo que está absolutamente lo cierto, porque uno ve y realmente como que no ve los conflictos que uno ve acá. Y yo creo que hay algo súper clave, que es la planificación. Allá hay una planificación eh, tremenda de cualquier introducción de vegetación en la ciudad. Mm. Planificación desde lo estructural hasta cosas, hasta lo económico, digamos, cómo se va a mantener después esto, se asignan responsabilidades. Entonces, la verdad es que hay como toda una estructura alrededor de las áreas verdes para que funcione.
Yo Ujú, creo que en eso, en el caso por lo menos de Chile, la planificación llega tarde o no llega. Entonces se hacen intervenciones mal planificadas o sin planificación derechamente y después tenemos el problema de que tiene conflicto la vegetación con la infraestructura y siempre sale perdiendo la vegetación. mm. Es como que es un poco tardío. O sea, pero ¿y cómo Tardío o debería ser? inexistente muchas veces. ¿Mm? O Claro. inexistente. O de repente le chantamos así como un árbol que a lo mejor incluso no es ni del lugar. O cuéntanos un poco más. O sea, ¿cuáles son los elementos para que esos conflictos, o si llegáramos antes, qué es lo que habría que hacer? Primero, en tema, es que hay varios puntos. Primero está el tema de la selección de la especie, pero que pasa por varias partes, porque una cosa es seleccionar la especie adecuada para la ciudad, en el caso de los árboles, y uno puede referirse a temas climáticos, pero Ujú, resulta que estamos frente a un cambio climático, o sea, ¿a qué clima las selecciones? mm, ¿Y qué clima va más allá también? Porque la región donde uno va a plantar tiene un clima, pero la ciudad tiene otro. Y resulta que no hay nadie nativo de la ciudad. Uno dice, ay, pero si yo voy a poner una especie nativa se va a dar bien. La especie nativa, en el caso de Santiago, de la zona central, se daba bien cuando el bosque esclerófilo era lo que dominaba en la zona central. Cuando mm, teníamos un suelo oscuro, frío, con materia orgánica y un bosque que es asociativo con varias especies. Esa era la condición donde estas especies se dan bien. Pero tú sacas una especie del bosque esclerófilo, no sé, el quillay, el peumo, los más conocidos, y lo llevas a la ciudad, un lugar con el suelo compactado, con el suelo sin materia orgánica, con irradiación del pavimento, mm. con temperaturas cada vez más extremas. ¿Qué tiene de condición natural eso? Entonces, tienes ya un tema de selección, cómo seleccionar un individuo para la ciudad, un medio absolutamente hostil para cualquier eh, árbol. Entonces, seleccionar la especie y una vez que la seleccionas, tienes que acondicionar el lugar. Yo creo que ahí es donde tenemos las mayores falencias. ¿Qué Mm. se hace en la calle para darle las condiciones al árbol para crecer? ¿Cómo se trata el suelo? ¿Cómo se le da espacio? Hay espacio, muchas veces ni siquiera hay espacio para que crezcan los árboles, quedan, pero en una condición súper restringida. Mm. Y después viene lo que es el manejo. ¿Qué manejo le das? Porque tienes que ir potenciando su crecimiento y no mutilándolo, como muchas veces hacen unas podas que realmente los mutilan, los van reduciendo, los que lleva a enfermarlo y finalmente a que muchos árboles mueren en corto tiempo y no llegan a ser árboles grandes y longevos. Eso quería preguntarte, ¿a qué te refieres cuando uno habla de manejo? Manejo es todo lo que tú haces para potenciar el buen crecimiento del árbol, desde tratar el suelo, incorporar materia orgánica, agua y ir haciendo poda o guiando el crecimiento. Mm, mm. Y cuando tú hablabas de planificación, ¿esas planificaciones en qué tiempo se dan? ¿O no para uno nunca? Eh, Yo creo que Cuando la habla de uno planificación, de entre este arbolado urbano, o lo bueno, planifica. Ujú, parte por diseñar la calle y el espacio para los árboles. O sea, mm, mm, uno ve los dibujos y es como, aquí va la calle, la vereda y dibujan un tremendo árbol con una forma que no existe. mm. Entonces, después ir a buscar ese árbol para ponerlo ahí, que se dé en esas condiciones. O sea, hay que entender qué es lo que uno quiere lograr y darle esas condiciones espaciales de suelo y después elegir el individuo adecuado para esa condición. Entonces, parte por cuando se va a diseñar la calle, cuando se va a diseñar la estructura. Hay una cosa muy bonita que leía también, me estaba acordando de Nueva York y de Londres, que estos pulmones verdes, uno los ve como un centro, como aislado, pero en realidad no son tan aislados porque se vinculan con otros más chiquititos. Ujú. ¿Es importante eso? Es súper importante, eso es lo que se llama hoy en día infraestructura verde, que es lograr la conexión entre los distintos parches verdes. Parches se Ujú. le llama a estos Esto como como, spots de sí, vegetación, sí. que en el fondo tienen que tener alguna vinculación, no solamente física de unirse, sino que también ecológica en términos de especie, de, de ambiente, Mm. para que sean corredores que vayan permitiendo interacción entre estos distintas parches de vegetación y toda la fauna asociada a ello,
para ir haciendo una trama Ujú. que devuelva la conectividad que el espacio tenía antes que llegara a la ciudad. Ah, ¿Ah? ese es el sentido, entiendo. Exacto. Mm, El espacio estaba conectado, la ciudad cae como una bomba atómica que va con todo y ujú, desconecta el espacio natural. entiendo. Y la creación de infraestructura verde está pensada para volver a conectar el espacio natural a Perfecto. través de estos parches verdes que van interrelacionándose y uniéndose para abarcar todo el territorio y volver a lograr la conectividad. Ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo la explicación. Ahora, aquí hay un artículo tuyo que habla de estas áreas verdes urbanas sostenibles. Esa es como Mm. la mirada, esa conexión va a esta conexión. Mira, la sostenibilidad, tú debes saber mejor que yo, Mm, abarca un montón de conceptos. mm, Ese paper de sostenibilidad que publiqué el año pasado es una crítica al mal uso de la palabra sostenible en áreas verdes. ¿M? ujú, Al mal uso, ¿por qué? Porque solamente, por ejemplo, el año pasado o el antepasado fue más que nada, cuando, porque el año pasado llovió, pero el anterior no había llovido nada, entonces se decidió remodelar las áreas verdes y hacerlas sostenibles. Y la remodelación para hacerlas sostenibles fue netamente bajar el consumo de agua. Fue el único concepto de sostenibilidad que uno realmente pudo evidenciar en las intervenciones que se hicieron. mm, Y bajar el consumo de agua fue eliminar vegetación y cambiar la cubierta vegetal por una cubierta inorgánica. mm, Y eso mm, de sostenible no tenía nada, porque, ah, mm, como bien sabes, la sostenibilidad tiene varios ejes, ¿ah? Desde lo climático, lo social, lo económico. Y en lo climático había muchos factores en los cuales hay que abordar, como por ejemplo la reducción de temperatura. Un área verde que se diga sostenible tiene que trabajar por reducir la temperatura. Y las intervenciones que se hicieron incluso exacerbaban la temperatura, claro. porque ponían eh, superficie inorgánica, porque sacaban vegetación y ponían un pavimento o algo que irradiaba temperatura. Reducía agua, claro, ¿cómo no lo iba a reducir si en el fondo estaban eliminando vegetación? Pero no hacían la transformación hacia un paisaje consumiera menos agua o que realmente tuviera características sostenibles. Ahora, si pudiéramos hacer, yo sé que es como de muchos factores, pero ¿cómo se compone esta sostenibilidad urbana? ¿Qué cosas contiene? Mira, en el ámbito ambiental, yo me basé en un paper que de hecho se hizo un documental que se llama Los límites planetarios. Y lo Ujú, hicieron unos científicos suecos, bueno, con un montón de gente en el fondo, y que dijeron, a ver, ¿cuáles son en términos ambientales los grandes límites o riesgos que tiene el planeta hoy en día? Y determinaron 9 límites. De esos 9 límites, yo tomé 3 en los cuales creo que las áreas verdes tienen un aporte. Primero, reducción de temperatura. El efecto que produce la vegetación en la reducción de temperatura es real y sumamente medible. ujú, Entonces, para mí, un área verde sostenible tiene que ser aquella que busca una estrategia para reducir temperatura. Y eso pasa por utilizar árboles, por utilizar estrata y por diseñar eh, generando sombras. ¿M? Entonces, esa estructura que busca mm, reducir temperatura es clave cuando uno quiere hablar de sostenibilidad. Por eso mi crítica es, oye, voy a poner unas flores y unas cosas. Está muy bien, pero a ver, ¿qué estrategia se está usando de correcto, sostenibilidad ahí? correcto. Para mí la primera es busca la reducción de temperatura. La segunda es la biodiversidad, que es otro de los límites que está súper traspasado en el planeta, en el cual hemos ido como generando una extinción masiva de especies. Se han desaparecido en los últimos 100 años más de 1 millón de especies. Mm, Cuando se desaparecen las especies, ya sean vegetales, animales, insectos, se genera desequilibrio. Ese es el gran tema. Y el desequilibrio produce problemas, como por ejemplo el COVID. Cuando apareció el tema del COVID, es un tema de desequilibrio. sí. Se pierde el hospedero de un virus y el virus muta y pasa a otra especie. Ese es uno de los problemas de la pérdida de biodiversidad. Entonces, buscar la diversidad en las áreas verdes es clave y eso pasa por utilizar diferentes especies
y por buscar aquellas especies que van a atraer a otras, como por ejemplo aquellas especies que le dan refugio y alimento a aves migratorias, Ah, aquellas especies que promueven la aparición de insectos nativos del lugar. Entonces, no es simplemente de, ah, ya me llegaron 3 mariposas, es quién te llegó, qué mm, servicio le estás dando a esa mariposa, a esa ave, a ese insecto, y si es o no prioritario para esta zona, para este lugar. Entonces ahí entran las especies nativas fuertemente para atraer o devolver a las especies eh, animales o insectos que eran propios del lugar. Entonces el segundo concepto para mí de un área verde sostenible es la biodiversidad. Y el tercero, por supuesto, que es hacer un buen uso de los recursos y es restaurar los suelos, porque el suelo urbano está degradado ujú. y uno puede hacer estrategias para restaurar el suelo, como por ejemplo la incorporación de materia orgánica, que es las hojas, las ramas, todo lo que va nutriendo el suelo y hacer una estrategia de ir restaurando el suelo. Y en esta restauración uno también va adecuándose al lugar, a las condiciones. Todo eso tiene que ir sumado a que, por supuesto, tenemos que hacer una buena gestión del agua, una buena gestión de los recursos, pero no es lo único el agua. El agua, si hay un buen lugar donde gastar agua, es en vegetación. Si tú me dices la campaña de ahorro de agua, ¿hacia dónde tiene que apuntar? Tiene que estar apuntado al despilfarro, tiene que estar Hacia apuntado a las aquellas personas. personas que se bañan cuarenta y Claro, cinco minutos, que se claro, lavan, no sé, claro, que lavan claro. la ropa todos los días sin parar, ¿te fijas? Al despilfarro está la campaña de ahorro de agua. No debe ir hacia la vegetación, que la Mm, vegetación lo que hace es hidratar el ambiente, y al sí. hidratar el ambiente estás combatiendo la sequía. Entonces creo que tuvo un mal enfoque el pensar que una área verde sostenible solamente tenía que reducir el agua. O sea, es un enfoque equivocado y absolutamente carente de todo lo que realmente significa la sostenibilidad. Y eso que me fui por el ámbito ambiental. No he hablado ni la gestión de los recursos ni tampoco lo social, como otros dos pilares súper importantes también de la sostenibilidad. Interesante, o sea, qué hartos secretos hay de todo lo que de repente uno ve como cosas como terminadas y tú estás contando el porqué. Mm, Y a propósito de los equilibrios, esto de la vegetación y salud, sí. eh, tú eres directora de la Fundación Inspira y decías que uno de tus propósitos era construir estos jardines sanadores en los centros hospitalarios. Entonces uno imagina, se pega el salto y dice, además, hay beneficios, no solamente ambientales, sino que también en la salud. Ahí lo encontré muy bonito ese proyecto y si nos quisieras contar algo. Sí, encantada. Mira, hay otra de las aristas de la parte de sustentabilidad, la parte social. ¿Ah? La vegetación tiene un aporte a la sociedad tremendo, eh, pero no es natural, así que aparezca solo. Yo creo que hay que forzarlo. Y es el uso del espacio con vegetación. ¿Ah? La vegetación tiene un montón de beneficios en la salud mental y física de las personas porque va apuntado o sea, lo que hace es suplir esta necesidad que tenemos por la vegetación, que se llama biofilia, que la palabra ha estado como de moda en los últimos años, que Mm. es esta necesidad del hombre por la naturaleza. Y es una necesidad real en que las personas, sobre todo el hombre urbano, que está desconectado de lo natural, deja de percibir sus beneficios, de ver procesos, de ver, por ejemplo, cómo va llegando el otoño, cómo después caen las hojas, cómo después vuelve a florecer, cómo llega fauna asociada. O sea, toda esa belleza natural, nosotros la necesitamos para nuestra vida, para nuestra salud mental, para el descanso, para el relajo. Y eso hay un montón de estudios que lo han medido en los últimos años. No es un tema muy nuevo, yo te diría que la biofilia se habló por primera vez en el año 84 con un Ujú. investigador de apellido Wilson que empezó a demostrar la necesidad del hombre por la naturaleza. Entonces, lo que hicimos con la Fundación Inspira fue hacer jardines, los cuales permiten que la gente interactúe con ellos, se sienta en un ambiente natural. Buscamos que la gente quede como inmersa, que tenga un minuto como de alejarse de lo que está pasando y estar en esta situación como de protección, rodeada de naturaleza, en donde se pueden observar procesos. Puedo observar la floración, puedo observar el colorido, puedo observar
que viene un insecto o que viene una mariposa, donde puedo observar y percibir. Eso Mm, es un jardín sanador. ¿M? mm, Y es lo mismo, no solamente en el centro hospitalario uno los puede hacer. Cuando mm. yo te hablo del áreas verdes sostenibles, Sí. es vital que sean usadas. O sea, cuando nosotros le llamamos, no, vamos a hacer áreas verdes sostenibles y nos vamos a ir por todos los bandejones centrales de 2 calles o por unos pedacitos chicos que quedan como al borde de la vereda. Está bien, está haciendo jardines, pero, por ejemplo, ¿cuál es el aporte social de eso? ¿Alguien los puede ocupar? ¿Alguien va a estar ahí? ¿Alguien va a ir a descansar ahí? No, los vas a ver, ya, bien, pero si Hay que eh, habitarlos. La hay invitación que es habitarlos. O habitarlos. sea, si los recursos no son infinitos, entonces los recursos utilízalos en aquellos lugares donde habitar el espacio sea importante. Mm, Si yo tuviera que gastar la plata, privilegiaría aquellos espacios donde la gente puede ir a ocuparlos. Ahí invertiría en áreas verdes porque es tremendamente importante el servicio social que tienen. No estoy diciendo que no haya que poner vegetación en otros lugares, por supuesto que sí, ojalá estuviera todo con vegetación, mm, pero la plata no es infinita, entonces sí. prioricemos, prioricemos el uso, yo creo que eso es súper importante. Oye, qué inspiradora lo que cuentas y ahí, ¿qué es lo que le dices? ¿Cuál es el mensaje lo que transmites tú a tus alumnos y que, pucha, si podemos decir algo acá en este podcast a todos los que nos escuchan, qué mensaje así como para inspirarnos a tomar esa conciencia o a ver lo que tú nos señalas ahora? Mi mensaje es que la vegetación urbana, el paisajismo, tiene sin duda o nace de un tema estético Mm, y que es súper querido y es un tremendo propósito, pero no es el único. El paisajismo migró desde el netamente estético al funcional. Y hoy en día uno tiene que lograr que estos espacios sean funcionales y tienen que entender todas las funciones que cumplen. ujú. Una es la estética, por supuesto, que tienen que ser lugares muy bonitos, pero fíjate que eso no es tan difícil de conseguir porque la naturaleza tiene una belleza intrínseca y Sí. uno simplemente tiene que saber cómo disponer de esta vegetación para potenciar esa belleza. Pero tiene también una función y que es una función en términos ecológicos y que es una función en términos sociales. Y que hoy en día no puede existir un paisajismo que no esté, pero de cabeza, apuntando a maximizar los beneficios ambientales y maximizar los beneficios sociales. Mm. Ese es el paisajismo que tenemos que buscar hoy día. Ay, muchas gracias, Alejandra. Me quiero despedir. Fue un agrado poder conversar contigo, todos los conceptos y todo lo que aprendimos hoy día. Así que a todos los que nos escuchan, si te gustó este podcast, te invito a que te suscribas, lo compartas y seas parte de nuestra comunidad, donde tú ya eres parte, Alejandra. Sí, muchas gracias por Y la espero que invitación. nos Sí, sigas en Instagram, sí. Espacio Arquitecta. Muy bien, muchas gracias y ojalá seamos muchos los que estemos trabajando por enverdecer las ciudades y por hacerlas más habitables y agradables para la población. Sin duda. Así que también te seguiremos, Alejandra, en todos tus Gracias. artículos y proyectos. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. De nada.